Los bacteriófagos son virus que viven obligadamente de las bacterias. Se los llaman fagos para abreviar y son uno de los entes biológicos más numerosos del planeta. Lo interesante de este tipo de organismos es que pueden matar las bacterias que están infectando a un animal o a una persona sin dañarlos. Por esta razón, puede resultar beneficiosos como un tratamiento alternativo a los antibióticos clásicos. Aunque parezca ser una terapia nueva, en realidad su uso data de más de 100 años. A comienzos del siglo XX no existían tratamientos eficientes contra las infecciones. A pesar de los grandes avances en la industria y tecnología con el advenimiento del nuevo siglo, como los autos, las heladeras o la electrificación, la principal causa de muerte era la tuberculosis y otro tipo de infecciones pulmonares. Tanto era así que el promedio de vida no llegaba a los 45 años. El único antibiótico que era eficaz y la primera droga que funcionaba en esa época era un derivado de arsénico utilizado para la sífilis y otras enfermedades. Es en esa época que un investigador, el franco-canadiense Félix Tirel, trabajando en el Instituto Pasteur, encuentra un microbio que derivaba de los cultivos bacterianos y que poseía acción antagónica al bacilo de la disentería, es decir, mataba al bacilo. Aunque no sabía bien qué era este agente, lo denominó fago, ya que pensaba que se comía las bacterias. Tirel podía purificar el agente rudimentariamente y luego lo probaba en animales. En 1917, por primera vez prueba el agente en una persona con disentería y para su sorpresa lo cura. El doctor Dierel no sabía a ciencia cierta que era un bacteriófago, porque básicamente en esa época no se sabía bien lo que eran los virus. Hasta ese momento se sabía que existían agentes infecciosos tan diminutos que podían pasar los filtros de 0,1 a 0,5 micras, que son capaces de retener a las bacterias. Por eso, en un principio, a los virus se los denominó agentes filtrantes, aunque fue solo después de 1930, con el desarrollo de la microscopía electrónica, que se pudo verlos. Como Félix Direl no podía saber con ciencia cierta qué inyectaba en la gente, su trabajo fue muy criticado, pero tuvo mucho éxito en Europa del Este y prosiguió su trabajo en Georgia, en la Unión Soviética. Sin embargo, muchos de los descubrimientos fueron ignorados por el Occidente. Al estar escritos en idioma ruso, estos raramente salían de la Unión Soviética. Y cuando ocasionalmente algunos trabajos eran traducidos y distribuidos entre científicos occidentales, los resultados eran tratados con escepticismo, más que nada porque los ensayos clínicos no seguían los estándares internacionales. Unos años después, se descubre la penicilina y hubo una gran explosión en el descubrimiento de drogas antimicrobianas, cada vez más seguras y efectivas, llegando a un pico en los años 50. Todo esto contribuyó a que la terapia de bacteriófagos sea relegada. La Unión Soviética no disponía de la diversidad o del acceso de los antibióticos que contaba el Occidente, así que siguió utilizando y desarrollando la terapia de bacteriófagos. La situación ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años, especialmente en la última década, como resultado de la lucha contra las bacterias resistentes a multidrogas, y también porque hubo un declive en el desarrollo y producción de nuevos antibióticos. El nuevo interés está reflejado en la efectividad que tiene el tratamiento de bacteriófagos en la producción de animales, donde puede utilizarse porque hay menos restricciones. Respecto a los humanos, existen proyectos que evalúan cócteles de bacteriófagos para tratar heridas de quemaduras infectadas por Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa en Europa. Hasta el año 2019 habían registrado 38 ensayos clínicos en humanos. ¿Cuáles son las ventajas de la terapia de fagos? Aunque podría parecer una desventaja, un rango de acción muy estrecho significa que un fago solo puede atacar una cepa o unas pocas, lo que se traduce en una especificidad exquisita. Esto quiere decir que deja intactas otras bacterias, sin afectar las comunidades bacterianas beneficiosas. Esta ventaja es tremenda, por ejemplo, en el tratamiento de diarreas causadas por Escherichia coli, sin molestar a la flora intestinal. Otra característica que se desprende de la especificidad: solamente puede reproducirse en la bacteria blanco y no puede hacerlo en las células de mamífero.
Como el bacteriófago entra al sitio de infección y ataca a las bacterias, duplicándose adentro de ellas, también aumenta la concentración local sin la necesidad de dosis adicionales. Al actuar solo sobre una cepa, limita el número de tipos de bacterias que pueden desarrollar la resistencia. Esto se debe a que el mecanismo en que los bacteriófagos mueren o quedan lisados difiere a los mecanismos tradicionales que utilizan los antibióticos, como el ataque a la pared bacteriana o la síntesis proteica. En teoría, se podría utilizar para cambiar el genoma de la bacteria. Mediante modificación genética del ADN del bacteriófago, se puede introducir genes adentro de la bacteria y de esta manera hacerla susceptible a los antibióticos convencionales. Desventajas. No todos los fagos son buenos para las terapias. Esto es porque no todos son líticos, sino que algunos son lisogénicos o híbridos. Un buen fago es aquel que llega a las bacterias y las mata mediante lisis obligadamente, afectando mínimamente el entorno. Como se nombró, estas características se dan en los fagos que son líticos, estables en condiciones de almacenamiento, sujetos a estudios de seguridad y secuenciados para asegurar que no tienen genes que produzcan toxinas. Los fagos que entran a ciclos lisogénicos, que presentan poca virulencia o que permiten el pasaje de genes entre bacterias, deben ser evitados. El espectro de acción muy estrecho. Esta ventaja es también una desventaja, ya que si no se caracteriza bien la bacteria que causa la infección, no puede utilizarse. Los fagos son agentes biológicos activos proteicos que pueden interactuar con el sistema inmunológico. Pueden replicarse activamente dentro del cuerpo y pueden sufrir cambios en su uso, así que no debe descartarse los efectos negativos. La principal desventaja que se tiene ahora es que el desconocimiento de su uso en la medicina occidental. Un gran obstáculo a pasar es que los fagos son virus, y el público no debe confundir este tipo de virus con aquellos que generan enfermedades en humanos. Hasta ahora no hubo un rechazo, pero también se debe a que este tipo de virus bacteriano se le conoce con el nombre de fagos o bacteriófagos. Hasta el día de la fecha, la FDA ha aprobado 3 ensayos clínicos de terapias de bacteriófagos para infecciones bacterianas, y no va a pasar mucho tiempo hasta que el tratamiento de fagos sea usado solo o en conjunto con antibióticos. Muchas gracias.